Listo. Ahí ya están viendo pantalla, ¿cierto? Sí, Clau, ya está todo perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Claudia Cardona, como ya pues los muchachos les dijeron. Soy nutricionista dietista, magíster en nutrición deportiva, monto en bicicleta también, entonces de cierta forma pues uno ahí como que siente un poquito lo que ustedes también pueden estar sintiendo cuando entrenan, cuando compiten los que compiten. Entonces creo que se le hace a uno también más fácil entenderlos a veces cuando le dicen a uno yo no tolero eso, no me gusta eso, o yo no hidrato bien, porque uno a veces tampoco lo hace perfecto, pues a veces no el hecho de saber hace también que uno lo haga del todo bien, pero pues tratamos de hacerlo también bien y de que ustedes pues asesorarlos bien para que también tengan como todo ese combustible para los entrenamientos y como decía Bianchi, no les dé la pájara, no les dé como ese bajón de rendimiento que a veces creemos que es falta de entrenamiento y muchas veces es falta de alimentación o de hidratación. Entonces hoy les vengo a hablar no tanto de qué debemos comer, qué debemos hidratar, cuánto debemos comer, cuánto debemos hidratar. Creo que eso ya muchos sabemos, los que no sabemos pues a la orden si necesitan también pues como asesoría en eso, pero hoy les vengo a hablar es más como qué pasa cuando no hidratamos bien y cuando no comemos bien, o porque creemos que es que tenemos las reservas suficientes para un entrenamiento que de pronto no es muy largo y a veces no nos alcanzan esas reservas, o estamos haciendo una dieta muy baja en carbohidratos o muy baja en calorías, entonces creemos que en el entrenamiento nos va a ir bien y si yo no tengo las reservas suficientes y aún así voy a ir a gastar, pues no me van a alcanzar si no repongo tampoco en ese entrenamiento y si vengo con una dieta ya muy baja en calorías, igual se me van a acabar las reservas. Entonces vamos a hablar más desde ese punto hoy. Igual las dudas que tengan las resolvemos al final. Y bueno, espero que les guste, pues que lo hice como con mucho cariño para que les quede un poquito más claro y le den un poquito más de importancia a este tema que a veces lo dejamos como muy de lado o como de últimos. Entonces, acá les puse como esto de título, entrenar y o competir con o sin combustible, ¿sí? O sea, cómo preferimos o cómo deberíamos. Entonces, bueno, voy a empezar. Entonces acá les quería traer como esta primera diapositiva, porque nos morimos cuando el Garmin no nos guarda la actividad, ¿cierto? Cuando no cargamos el Garmin para la ruta que hicimos porque era muy larga y no lo cargué, o el celular, o la música, ¿cierto? O los audífonos, o la luz si voy a salir de noche o muy temprano, pues que necesito las luces. Entonces nos preocupamos demasiado por cargar los dispositivos electrónicos, ¿sí? Para que no se nos apaguen y nos quede guardar la actividad, pero no nos preocupamos tanto por cargar esas reservas de líquido y de alimentos que necesitamos para poder tener un buen rendimiento en ese entrenamiento. Entonces, ese es el llamado, va a ponerle un poquito más de atención a recargar esas reservas también para iniciar esos entrenamientos bien hidratados y obviamente con buenas reservas o con buen combustible para poder rendir bien en ese entrenamiento o en esa carrera, pues en caso tal de que vayamos a competir. Entonces acá les quería traer esta pregunta, que ahí sí pueden, de pronto pues el que quiera participar. ¿Ustedes qué creen que entre estos deportes que ven ahí, quién necesita más energía? ¿Alguien que haga un deporte de fuerza o alguien que haga un deporte de resistencia? Nadie quiere participar. De a uno, de a uno. No, yo creo que en los deportes de resistencia es mucho más importante. ¿Y por qué? Yo, la explicación, pues como técnica no lo sé, yo hacía antes CrossFit y yo podía entrenar CrossFit pesadísimo, pesadísimo y podía no entrenar, no tomar agua y podía no comer nada y súper bien y no me pasaba nada y llegaba a desayunar a mi casa y súper bien. Pero ahora con el ciclismo, si tengo un entrenamiento súper duro, con altas exigencias, intervalos muy duros, ahí sí me cuesta, ahí sí digo, pucha, yo por qué no comí nada. Entonces, más como desde la experiencia. Ok, listo. Uno en un entrenamiento de fuerza, ¿cuánto tiempo se puede demorar? Más o menos. Si voy al gimnasio, si hago CrossFit, por ejemplo, si hago una sesión de fortalecimiento.
Una hora. Una hora, Una hora más profesor. o menos, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de deportes de resistencia, que son más cuando hablamos como fondo, por decirlo así, ¿sí? Podemos hablar o de una hora o podemos hablar de 2, 3, 4, 5, 6 horas, ¿cierto? Entonces ahí ya es la primera diferencia, ¿cierto? Que en tiempo vas a demorarte mucho más tiempo, posiblemente en un deporte de resistencia, también depende pues del entrenamiento, ¿cierto? Pero es muy normal que los entrenamientos sean mayores a una hora, mientras que en fuerza difícilmente se va a quedar uno pues en un gimnasio 2, 3 horas, ¿cierto? Entonces ya ahí radica un poco la diferencia, ¿sí? En fuerza, digamos que uno si va a entrenar una hora no tendría que comer nada en el durante, ¿sí? Si yo como en el antes o incluso la gente que entrena en ayunas, por ejemplo, un fortalecimiento, si no es muy duro, realmente lo puede hacer en ayunas, ¿sí? Pero ya un deporte de resistencia que requiere mucha más energía porque voy a estar más tiempo en ese entrenamiento, digamos que va a requerir obviamente que en el durante yo reponga ese combustible porque se me va a acabar y si no lo repongo, ¿sí? Ahí es donde voy a sentir ese bajón de energía, esa fatiga, ¿sí? Que no me da, entonces para que lo tengamos en cuenta. Listo. ¿Saben? Si hablamos de pronto de sustratos, o sea, sustratos me refiero a qué macronutrientes, si hablamos de grasas, proteínas, carbohidratos, en fuerza, ¿qué de esos tres necesitaríamos más o ustedes se irían por cuál? De pronto proteína. Epa, exacto. ¿Por qué? Porque en fuerza nos interesa mucho aumentar masa muscular o mantener la masa muscular, ¿cierto? En deportes de resistencia nuestra prioridad es aumentar masa muscular. No. No, ¿cierto? Sí, porque lo que nos interesa de pronto cuando hacemos un deporte de resistencia es tal vez no pesar demasiado porque ese peso lo vamos a tener que cargar en la bicicleta en este caso, ¿cierto? O sea, subiendo, para planear de pronto sí nos puede servir un poco más, pero digamos para... ¿Cómo se llama ella? Hola, Claudia. Para cuando vamos a hacer subidas, digamos que así sea masa muscular o grasa, es peso que tenemos que cargar en la bicicleta, ¿sí? Entonces digamos que en un deporte de resistencia no nos enfocamos tanto en aumentar masa muscular, obviamente tenemos que tener buena masa muscular para poder tener fuerza y obviamente rendimiento, pero no nos interesa tanto el tema de hipertrofiar. Listo, si queremos rendimiento, pues en ese caso, ya uno miraría el caso de cada persona, pero si mi objetivo es rendir bien en la bicicleta, pues no necesito demasiada masa muscular. Listo, entonces por ahí ya también radica otra diferencia en que a veces creemos que la dieta para todos los deportes es igual. Sí, o que es que todo el mundo, que entonces porque hago ciclismo tengo que comer demasiada proteína, sí, como si hiciera gimnasio, sí, todos debemos comer proteína, carbohidratos y grasas, pero ya depende de cada deporte, ¿sí? Dónde se prioriza más o qué macronutrientes se prioriza más, si el carbohidrato, si la proteína o las grasas. Listo. En deportes de resistencia, ¿qué macronutriente creen que se debe priorizar? Carbohidratos. Eso. ¿Y por qué? Que dan energía. Y entonces, ¿por qué muchos no consumen carbohidratos o le tienen miedo a los carbohidratos aún haciendo ciclismo? Seguro Si ustedes mismos desinformación, están pienso dando yo. la Yo respuesta. pienso que puede ser desinformación, mitos que haya creado alrededor de esto. Y por ejemplo, si una vez se escucha la carga calórica de un ciclista profesional es enorme, pero porque el consumo energético también es enorme. Exacto. Si ustedes han visto o han escuchado por ahí en una etapa, por ejemplo, si hablamos de un élite, en una etapa de un Tour de Francia, en una etapa de un Giro, que son más o menos 200 kilómetros, esas personas pueden llegar a gastar 5.000, 6.000 calorías en una sola etapa, ¿sí? Y muchas veces, obviamente a ellos les planean su alimentación durante las carreras, ¿cierto? Pero uno normalmente no se va a consumir 6.000 calorías que está gastando en una etapa, ¿sí? Por eso dependemos también de que cuando lleguen o terminen de hacer esa etapa, recuperen bien, ¿sí? Pero uno nunca va a terminar, o sea, comerse 6.000 calorías al día es muy difícil, ¿sí? A veces toca recurrir a suplementos líquidos, ¿sí? Para poder cubrir todas esas calorías. Obviamente acá no estamos hablando de élites, pero si ustedes de pronto llevan gastos de sus entrenamientos, pueden mirar los entrenamientos, sobre todo de fin de semana cuando hacemos los fondos, muchas veces son unos gastos mucho más altos, 1.000, 2.000, hasta 3.000 calorías, dependiendo de las horas que hagamos sobre la bicicleta, ¿sí? Entonces,
dependiendo del gasto, yo voy a tener que reponer ese gasto. Obviamente, si yo ya quiero bajar de peso, pues uno no va a comer igual a lo que gasta, porque entonces no voy a lograr esa pérdida de peso, pero si no recupero tampoco bien ese gasto que tengo, entonces ahí es donde lo voy a ver reflejado en mi bajo rendimiento o en que las adaptaciones del plan que me están haciendo los profes, yo no esté generando esas adaptaciones que ellos quieren porque yo no me estoy alimentando bien o no estoy recuperando bien entre sesión de entrenamiento y por eso no veo las mejoras en el rendimiento, que a veces creemos que es porque el plan está mal hecho o le echamos la culpa al profesor, pero a veces también es porque no controlamos todas las variables, no dormimos bien, no comemos bien, no hidratamos bien, ¿sí? Entonces también es tener en cuenta muchas veces eso, que no es solo una variable, es un montón de variables que giran alrededor de ese rendimiento que tal vez yo estoy buscando. Listo, entonces nos queda claro que si hacemos un deporte de resistencia, la prioridad acá son los carbohidratos. Si yo busco rendimiento, listo, o quiero que en esos entrenamientos largos me vaya bien, porque es que el combustible se acaba. En un entrenamiento de fuerza, como no es tan largo, ese combustible no se va a acabar en una hora. Listo, a no ser pues de que yo le dé muy duro, ya dependerá pues de otro contexto, pero si lo hablamos en términos generales, si yo llego a desayunar bien y a reponer después de un entrenamiento de fuerza, no hay ningún problema. Listo, entonces aquí ya nos queda la respuesta de que obviamente en deportes de resistencia vamos a necesitar más energía. Listo. Entonces acá ya les voy a empezar a hablar qué pasa o qué efectos hay cuando no nos alimentamos bien, sea antes de entrenar y obviamente durante el entrenamiento y también después del entrenamiento, porque muchas veces tampoco le damos importancia a la recuperación, ¿sí? Bueno, entonces les traje esta gráfica que ahí está pues como muy abrumadora, pero yo se las voy a explicar como para que les quede más resumidito. Algunos saben qué es el glucógeno. Ya hablamos que los carbohidratos son como la prioridad en cuanto, si hablamos en términos de que nos van a proporcionar energía en deportes de resistencia, en este caso el ciclismo, ¿sí? ¿Qué es el glucógeno? Si alguno me sabe decir. Son depósitos de glucosa que se guardan en el hígado y también hay a veces músculos y bueno, en diferentes órganos, pero por lo general el depósito principal es el hígado. Ok, muy bien, exacto. O sea, la glucosa, cuando tenemos mucha glucosa o cuando consumimos glucosa, el cuerpo puede generar depósitos de esa glucosa y ya los depósitos de glucosa se llaman glucógeno. ¿Listo? Ahí donde ven, el cuerpo guarda glucógeno en muchas partes, ¿sí? O genera depósitos en muchas partes, en el cerebro, en el riñón, en la sangre, en los glóbulos rojos. Las principales, digamos que las principales reservas de glucógeno que tenemos están en el hígado y en este caso en el músculo. ¿Listo? En el hígado, o digamos que la función del hígado realmente es mantener el azúcar en ¿Cómo se hizo? Para que a nosotros no se nos baje el azúcar y nos dé una hipoglicemia, ¿cierto? Entonces digamos que el hígado es el que nos mantiene como en el día, la glicemia regulada para que no se nos baje y nos dé el mareo, la fatiga, ¿cierto? El hígado no tiene nada que ver cuando estamos haciendo ejercicio, ¿listo? O sea, el glucógeno que hay en el hígado no se gasta durante el ejercicio. Solo se va a gastar si el del músculo se acaba. ¿Listo? En el músculo, miren que acá dice que el hígado deposita o tiene un almacenamiento más o menos de 100 gramos de glucógeno, mientras que el músculo le puede caber más o menos hasta 400 gramos de glucógeno. Eso dependerá de la masa muscular. Si yo tengo muy poca masa muscular, mis depósitos de glucógeno van a ser más bajos, y si tengo más masa muscular, mis depósitos de glucógeno van a ser más altos. Eso también depende de mi entrenamiento. Si soy una persona más entrenada, voy a tener más capacidad para almacenar glucógeno, ¿sí? Y si soy una persona novata o menos entrenada, pues digamos que voy a tener menos almacenamiento de glucógeno. ¿Listo? El músculo utiliza el glucógeno para él solito. O sea, el glucógeno no puede salir del músculo, ¿sí? Y el glucógeno que hay en el músculo solo se utiliza durante los entrenamientos. ¿Listo? Entonces, ya tiene que ser que yo acabe con ese glucógeno que hay en el músculo para que mi cuerpo diga, ay, estoy en un estado de emergencia, utilicemos el del hígado, y si ya se acaba el del hígado, entonces ahí es cuando nos entra la pálida, ¿sí? Pero el músculo solo se puede gastar ese glucógeno ahí, él no lo puede ir a mandar, digamos, si se acaba el del hígado, el músculo no le puede mandar al hígado,
¿Listo? Entonces, depende de las reservas que yo tenga en mi masa muscular. ¿Qué querían las chicas? ¿Cuánto me va a durar Clau, esa qué pena, reserva? Clau. Hola. Para que silencies, porfa, tú que estás administradora, para que silencies como a dos que están con el micrófono abierto, que, para que no nos distraigan. ¿Quién más es? Entras en participantes y le das a silenciar a todos y listo. Ya. Perfecto. Listo. Entonces, para que veamos la importancia que es tener un buen almacenamiento de glucógeno antes de iniciar un entrenamiento o antes de ir a una carrera, ¿cierto? Porque a veces no le paramos bolas tampoco que yo mañana tengo un fondo y hoy por la noche, digamos mañana es sábado y hoy viernes por la noche, entonces me como una carne con ensalada y mañana tengo un fondo, ¿sí? Y no consumí nada de carbohidratos. O sea que mis depósitos posiblemente para arrancar a entrenar ya van a arrancar bajitos. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que depende mucho de las reservas que yo tenga ahí, también mi rendimiento. Obviamente, si yo como en el durante, pues puedo ir rellenando esas reservas, pero si yo arranco con unas reservas al 20%, en lugar de arrancar con unas reservas al 100%, se me van a acabar más rápido, ¿sí? Y yo no voy a saber en cuánto arranqué, porque para poder saber yo cuánto glucógeno tengo en el músculo, tengo que hacer una biopsia muscular. Sí, o sea que ni yo les sabría decir usted cómo va a arrancar ese entrenamiento o esa carrera. Listo, me puedo hacer a una idea de que si yo vengo haciendo una dieta baja en carbohidratos y voy para una carrera, posiblemente, o me toca comer muy bien durante esa carrera para no quedarme sin combustible, ¿sí? O ahí es cuando hablamos de la famosa carga de carbohidratos que hacemos 3 días antes, 2 días antes, ¿sí? Para poder rellenar un poquito más de esas reservas, pero si yo vengo con una dieta baja en carbohidratos, con 2, 3 días también que rellene, puede que no llegue al 100%. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Muy bien. Entonces, acá les traje los efectos de... los efectos como inmediatos de cuando no comemos. ¿Listo? ¿Qué sería lo ideal? Obviamente, si voy para un entrenamiento largo, hay gente que no es capaz de tolerar alimentos antes de arrancar, ¿cierto? Lo ideal sería priorizar los carbohidratos en ese momento, ¿sí? Desayunar, si no le quiero meter huevos, si no le quiero meter queso, no es tan importante, pero entonces priorizar el carbohidrato, ¿cierto? El pancito, la arepa, la avena, el cereal, listo. O sea, algo que me dé energía. La fruta también es una fuente de carbohidrato de forma natural, que la fructosa también me sirve. Listo. Entonces, ya si yo sé que voy a arrancar en ayunas porque es que a mí me da pesadez, me da reflujo, entonces haga una carga la noche anterior. O sea, coma una comida alta en carbohidratos, 2, 3 harinitas en la noche, ¿sí? Porque yo sé que mañana voy a arrancar en ayunas ese entrenamiento. Listo. Entonces, acá están los efectos inmediatos de no comer en el durante. Obviamente muchos los hemos sentido, fatiga, obviamente disminución del rendimiento, que no puedo mantener el ritmo, que no puedo mantener la cadencia, que me toca bajar el ritmo, ¿sí? Una hipoglicemia, ¿sí? Se me puede bajar el azúcar, ¿sí? Mareo, debilidad, cansancio, en ocasiones extremas pues ya hablamos de un desmayo también, ¿sí? Y cuando ya nos llega la pálida, cuando ya llegamos a esos depósitos en cero, pues muchas veces nos toca parar. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que nos comemos ahí? Algo dulce, porque ¿qué es lo que le dan a un diabético cuando se le baja el azúcar? Azúcar. Entonces acá es como la misma cosa. Si ya llegamos a cero en los depósitos, ahí hay que meterle glucosa, ¿sí? Una Coca-Cola, un bocadillo, una malta, ¿sí? Y la gente le dice a uno, ay, yo sobreviví, o sea, volví en sí. Claro, si tenías la glucosa por allá en el piso o ya estabas sin reservas. Listo, pero la idea es no tener que llegar a eso. Entonces, por eso se habla de que cada hora uno debería estar reponiendo esas reservas para que el músculo no se quede en cero. Más o menos cuánto me duran a mí esas reservas o ese glucógeno que yo tengo almacenado en mi músculo. Pues como les decía ahorita, si hablamos de que yo empecé al 100%, me pueden durar de 1 hora a 1 hora y media. Listo, eso también depende de lo rápido que yo vaya o de la intensidad del entrenamiento, porque si yo, a medida que yo esté más entrenado, voy a gastar más rápido mi energía, entonces puede que yo a los 40 minutos de haber empezado a entrenar, ya necesite reponer combustible, ¿sí? O si estoy en una carrera donde lo estoy dando todo y voy a tope, posiblemente también estoy acabando más rápido esas reservas, pero si hablamos de un promedio, más o menos entre hora, hora y media máximo, esas reservas que yo tengo almacenadas en el músculo llegan a cero.
Entonces, por eso uno les habla o les dice, hey, cada 45 minutos, cada horita, métale carbohidratos al cuerpo para que vaya reponiendo ese combustible y no llegues a cero. ¿Listo? Y no tengamos que llegar a estos síntomas. Y efectos a corto y mediano plazo. Entonces, estamos hablando de que no estamos recuperando bien entre sesiones. Entonces, muchos entrenamos 5 o 6 días a la semana, ¿sí? Entonces, nos sentimos a medida que avanza la semana cada vez más cansados, que no recuperamos bien, ¿sí? Eso puede ser porque no estoy recuperando el glucógeno que necesito para mañana volver a entrenar. ¿Listo? Me puedo ganar deficiencias nutricionales, entonces también se me puede empezar a bajar el hierro, se me puede empezar a bajar el calcio, se me pueden empezar a bajar vitaminas, minerales, por ese desgaste también que tengo por no recuperar bien. Puedo empezar a perder masa muscular también, porque entonces, ¿qué pasa? Ya cuando acabamos con las reservas, ¿sí? Y vamos, digamos, y en este entrenamiento o en esta carrera, yo lo que quiero es rendimiento. Cuando queremos rendimiento, el cuerpo, el sustrato principal que utiliza son los carbohidratos, ¿sí? Las grasas las usamos más cuando vamos a una zona 1, zona 2 como fuente de energía, sin querer decir que no estemos utilizando carbohidratos, solo que se prioriza un sustrato más que otro. Cuando vamos a zona 4, zona 5, zona 3, estamos utilizando más los carbohidratos como fuente de energía. Listo, también oxidamos grasas, pero no tanto como si fuéramos a una zona 1, zona 2. ¿Sí? Entonces, si yo en mi entrenamiento voy con ir a seguir una rueda, me voy a ir a tirar a hacer un tiempo subiendo topos o subiendo la unión, no sé, ¿sí? Si yo quiero rendir, necesito carbohidratos. Listo, si no tengo carbohidratos, no voy a tener rendimiento, porque eso es lo que utilizo si yo voy a zonas más altas. Listo, como fuente de energía. Entonces, digamos que si yo acabo con esas reservas, la grasa no se puede convertir en glucosa, no hay una vía metabólica que haga que en estados de emergencia, cuando el cuerpo ya no tenga glucosa, convierta grasa en glucosa, no existe. Mientras que la proteína sí tiene esa vía metabólica, ¿sí? Que se va a activar en esos momentos en que no haya glucosa disponible para gastar, porque es que esta pelada no comió en el durante, acabó con todas sus reservas, entonces el cuerpo que dice, hey, entramos en un estado de emergencia, proteína, conviértase en glucosa, que es que esta pelada se quedó sin energía, y ahí es cuando nos empezamos a comer la masa muscular como fuente de energía. ¿Listo? Entonces también podemos empezar a perder masa muscular cuando no comemos lo suficiente, sea durante un entrenamiento o también en la dieta diaria. Si yo no repongo también lo que estoy gastando por entrenamiento, también me puedo empezar a comer el músculo como fuente de energía. ¿Listo? Y que no tengamos adaptaciones al plan de entrenamiento que me estén montando los profes. Entonces, lo que hablábamos ahorita. Que es que yo con el profe hablé que yo lo que quiero es bajar tiempos. Pero si yo no como bien, entonces el problema no es del entrenador ni de la planeación del entrenamiento, sino que muchas veces mi cuerpo no está generando esas adaptaciones al entrenamiento porque yo no le estoy dando los sustratos necesarios para que eso pase. ¿Listo? Entonces, estos son los efectos que nos pueden dar cuando no nos alimentamos bien. ¿Listo? ¿Alguno sabe más o menos uno cada hora cuánto debería consumir? Si estamos hablando de que ese entrenamiento dura más de 1 hora. Creo que se recomiendan como alrededor de 20 gramos de carbohidratos por hora. Ok, listo. Yo creo 60, que alrededor de 60. Exacto. Ok, ¿alguien más? ¿Y alguno lo hace? Depende del gasto también que haga la persona. Eso puede estar entre los 60 y los 90. Ok, muy bien. Entonces, hay una regla general, eso no depende del peso. Los gramos por carbohidratos que uno necesita por hora no dependen del peso de la persona. ¿Listo? Eso se sacó o se generó porque la tasa de oxidación o de la glucosa, o sea, uno quema 1 gramo de glucosa por minuto de entrenamiento, por decirlo así, o uno oxida 1 gramo de glucosa por minuto de entrenamiento. Entonces, si ustedes han visto, dice que deberían ser 60 gramos de carbohidrato por hora, ¿cierto? Si nos vamos a seguir la regla que nos están diciendo, que más o menos estamos oxidando 1 gramo de glucosa por minuto, ¿sí? Si el entrenamiento dura menos de 1 hora, no hay que reponer. Listo, llegue y desayune o llegue y almuerce, pues ya dependerá de la hora que cada uno esté entrenando, ¿cierto? Ya si el entrenamiento es mayor a 1 hora, lo que les decía ahorita,
¿sí? No dejen acabar las reservas y empiecen a comer. En la primera hora hasta la segunda, lo ideal son 30, ¿sí? Y de la segunda hora en adelante, de 60, y ya se habla de que la tercera hora en adelante hasta 90. Lo que pasa es que si yo no estoy acostumbrada a comer nada, porque es que a mí, no, yo quiero bajar de peso, entonces no voy a comer nada en el entrenamiento, ¿sí? Si yo no me como ni 10 gramos, yo no te puedo ir a decir cómete 60, porque entonces te va a dar vómito, diarrea, reflujo, no voy a tolerar nada, ¿sí? Porque pues, tu estómago no va a tolerar y no está acostumbrado a comerse esos gramos de carbohidrato. ¿Listo? Entonces, obviamente dependerá del contexto de cada persona, de lo intenso que entrene y de lo largo que sea también ese entrenamiento, esos gramos de carbohidrato pueden ir variando. ¿Yo qué les doy como recomendación, muchachos? Mínimo 30 gramos de carbohidrato después de la primera hora, si desayunaste. Si te vas en ayunas, empieza a comer más o menos a la media hora. ¿Listo? Una fuente de carbohidrato. ¿Listo? Hay carbohidratos de absorción rápida y de absorción lenta. Entonces, si es un entrenamiento largo, nos vamos con los de absorción lenta, que son como las harinas. ¿Listo? Que la barra, que el pancito, que el rapsito, que la papa cocida. ¿Listo? Que las galletas. Y ya de absorción rápida, entonces está la glucosa, porque si está en forma de glucosa se absorbe más rápido. Entonces ahí entran los geles, las gomitas, la bebida hidratante. Listo. Pero que si les digo, de 20 a 30 gramos mínimo de carbohidrato por hora. Listo, ya eso uno, digamos que en consulta o con cada persona, ya eso va a ir variando, ¿cierto? Hay personas que en este momento se consumen 60. Si ustedes ven los ciclistas élite, algunos hasta llegan hasta 120 gramos por hora de entrenamiento, ¿sí? O de carrera. Entonces eso, digamos que va a cambiar de acuerdo al contexto también. Muy bien. Acá les quería hablar de algo que se llama deficiencia energética relativa en el deporte, que esto antes se conocía como la triada del atleta, que creíamos que solo le daba a las mujeres, pero ahora se encuentra que también a los hombres les pasa. ¿Qué pasa? Que gastamos mucha energía, pero no reponemos esa cantidad de energía, ¿sí? Y uno debería tener una disponibilidad de calorías o de energía, tanto para el gasto que yo tengo por entrenamiento, como para el gasto que mi cuerpo tiene por vivir, ¿cierto? O sea, mi cuerpo también gasta calorías para funcionar bien, para que las hormonas se sinteticen, para que uno respire, para que uno haga digestión, para que bombeemos sangre, ¿sí? Entonces, si yo no le mando al cuerpo la energía que necesita, pues todas esas funciones normales que el cuerpo tiene que hacer se van a ver afectadas o van a entrar también en un estado de emergencia. Entonces, ahí es también cuando las hormonas se despelotan y se despelota la tiroides y el cortisol se aumentó, ¿sí? O cuando no rendimos, o cuando entonces en las mujeres hablamos de amenorrea, porque entonces tienen un porcentaje de grasa tan bajito que se les va el periodo, ¿sí? Y eso muchas veces es por esa deficiencia energética. Entonces, ese es un síndrome que se ha estudiado. El Comité Olímpico Internacional viene estudiando esto. Antes, como les decía, se llamaba la triada del atleta porque se creía que solo se daba en las mujeres. Entonces, si ven este triangulito acá donde dice triada, ahí está, que daba una disfunción menstrual, que ahí era cuando se hablaba de amenorrea, entonces se les iba el periodo porque como estaban comiendo tan poquito, tenían un porcentaje de grasa muy bajito, entonces se les iba el periodo, ¿sí? Hablábamos también de un riesgo de osteoporosis, los huesos perdían densidad, entonces tenían mucho riesgo de fractura, entonces habían o se pueden dar fracturas por estrés, ¿sí? Y obviamente pues esa deficiencia iba a afectar el rendimiento, entonces se hablaba como de esa triada del atleta, entonces había una deficiencia de calcio, una deficiencia de hierro, normalmente había una anemia también, ¿sí? Pero entonces empezó a ver que los hombres también presentaban eso, ¿listo? Y esa deficiencia energética relativa, miren todo lo que puede afectar, ¿sí? Afecta la salud emocional, entonces ahí es cuando ya le cojo pereza a los entrenamientos, cuando salgo y ya quiero llegar, ¿sí? A nivel cardiovascular el corazón tiene que hacer más esfuerzo, entonces ahí es donde mi frecuencia cardíaca puede aumentarse más y no rindo. Si tengo una anemia, entonces no voy a tener, el hierro es el que transporta oxígeno, entonces si no tengo hierro no voy a tener oxígeno y en un deporte de resistencia es muy importante el oxígeno, entonces ahí es donde también voy a ver que hay problemas a nivel de rendimiento. Listo, pueden haber fracturas por estrés o es personas que se mantienen lesionando, sí, que uno dice, mantiene lesión en lesión en lesión, así haga su fortalecimiento. Hay otros que porque no hacen su fortalecimiento se lesionan, pero también existe el que hace su fortalecimiento y aún así se lesiona. Entonces, estas personas uno las empieza a detectar precisamente. Hay una forma de uno saber
digamos, esa persona cómo está comiendo. Entonces uno les evalúa el consumo y si esa persona uno se da cuenta que está consumiendo menos de 30 calorías por kilo de peso, ahí hay una deficiencia energética. ¿Listo? Lo ideal es que uno estuviera consumiendo por lo menos 45 calorías por kilo de peso. ¿Sí? Y obviamente ahí tenemos que tener en cuenta esa persona cuánto gasto está teniendo por entrenamiento. Listo, porque uno tiene un gasto por vivir, que más o menos en las mujeres, si hacemos un ejemplo, les voy a poner, por ejemplo, mi ejemplo, yo puedo tener un gasto por vivir, que eso es lo que llamamos tasa metabólica basal, o gasto en reposo, que es lo que yo gasto por estar viva, puede ser más o menos 1.200 calorías. Sí, eso también depende de la masa muscular. Y adicional, yo tengo un gasto por entrenamiento, ¿sí? Que uno saca el promedio, pongámosle que uno al día esté quemando, yo normalmente en semana subo palmas temprano, entonces digamos que yo en una subida a palmas puedo estar quemando 800 calorías, ¿sí? Mi objetivo, por ejemplo, en este momento es mantener el peso, yo no quiero ni subir ni bajar. Entonces, si yo quiero mantener mi peso, yo me tengo que comer mis 1.200 calorías que mi cuerpo gasta por vivir, más esas 800 calorías que yo estoy gastando en ese entrenamiento. O sea que mi dieta tiene que tener 2.000 calorías. ¿Listo? Pero entonces a veces creemos que porque yo quiero bajar de peso, entonces no me tengo que comer 2.000, sino 1.000. ¿Sí? Y si yo ni siquiera me como esas mínimas que mi cuerpo necesita para funcionar bien, ahí es cuando puede empezar a pasar esto. ¿Listo? O empezamos a acumular más grasa porque el cuerpo entra como en un estado de emergencia y él dice, yo no puedo quemar esta grasa que tengo aquí acumulada, antes tengo que acumular más para poder sobrevivir, porque esta pelada me está poniendo a gastar un montón de energía y no me está reponiendo. Listo. Ya si en mi caso yo quisiera bajar de peso, pues yo no le mando las 2.000 calorías. Le hago un déficit de 300, entonces le hago una dieta de 1.700. Pero uno nunca debería hacer dietas por debajo del gasto en reposo. O sea, en mi caso, de 1.200 calorías. Y a veces creemos que mientras menos comamos, más rápido bajamos. Listo, pero entonces ahí es cuando entramos y si hacemos ejercicio, vamos a verlo reflejado en ese bajo rendimiento, o en que me lesiono, o en que me fracturo, o ya pues cualquiera de estos efectos que ven ahí. Listo. Entonces, tener cuidado con esto, que lo he visto en consulta, sí, he tenido personas con estos síndromes, entonces no es fácil y salir de acá no es fácil, puede demorarse de 3 meses a 6 meses o nunca salen. Sí, porque acá lo que hay que hacer es empezar a comer más. Y a veces la gente no le cree a uno, pero hay que comer más. La única forma de salir de un síndrome de deficiencia energética es comiendo más. No hay de otra. Listo. ¿Les queda claro ahí como el tema en alimentación para ya empezar a pasar por hidratación? Yo te quisiera hacer una pregunta, Claudia. Si, por ejemplo, Sí. uno tiene una ingesta alta en carbohidratos la noche anterior, ¿eso no le daría a uno como un lapso más largo para, digamos, un entreno en ayunas? Sí, o sea, si hiciste una carga de pronto en la noche, yo creo igual el cuerpo no se muere en la noche, el cuerpo obviamente está vivo, solo que estás dormida, ¿cierto? Entonces digamos que el hígado igual, sí, ahí está gastando. El músculo, digamos que si tú depositaste en el músculo, como les decía al principio, ese no se gasta, ¿sí? Porque igual ese solo se va a gastar, digamos que en el entrenamiento. Pero el hígado igual sigue gastando, entonces puede que las reservitas del hígado no estén muy altas y pueda necesitar de ellas si se me acaban las del músculo. Pero si tú comes en la noche, digamos una comida con 2, 3 harinas, por ejemplo, yo puedo arrancar en ayunas y no hay problema, a la hora puedo estar comiendo algo. Ya tienes tú que estar mirando también, porque es que uno también va sintiendo cuando le va dando hambre, cuando se le va bajando ahí como la energía, pero más o menos a la hora puedes comer algo. Ya el que sale en ayunas, yo sí le recomiendo máximo por ahí a la media hora ya estarle metiendo algo al cuerpo. ¿Listo? Listo, gracias. Muy bien. Entonces acá ya les voy a empezar a hablar un poquito de los efectos de cuando no nos hidratamos bien, que esta yo creo que también es peor, porque si a la alimentación no le paramos bola, a la hidratación menos, ¿sí? Entonces para que también le pongan un poquito de atención, porque los efectos acá también son graves. Listo. Entonces acá, ¿qué pasa cuando sudamos? ¿Sí? Sí, ¿qué pasa cuando sudamos? Entonces empezamos a entrenar, ¿cierto? Cuando empezamos a entrenar, empezamos a hacer una contracción muscular por ese movimiento cíclico, ¿cierto? Que empezamos a hacer, hay una producción de calor, hay un aumento de la temperatura corporal, ¿sí? Y la forma en que el cuerpo va a disipar ese calor es a través de la sudoración. ¿Listo?
No quiere decir que el que suda más, entonces baja más rápido, o entonces baja más peso, o entonces adelgaza más, o entonces porque yo no sudo, entonces no me sirve el entrenamiento, no tiene nada que ver. O sea, la sudoración no tiene que ver ni con la grasa corporal, ni con no me sirve el entrenamiento, ni porque quemo más o menos calorías, no. ¿Sí? Digamos que una persona más entrenada va a sudar más. A medida que uno está más entrenado, puede que esas células sudoríparas empiecen a sudar más. ¿Por qué? Porque voy a aumentar más mi temperatura corporal, entonces el cuerpo tiene que buscar la forma de disipar ese calor. Y la única forma es a través de la sudoración. Listo, ya también hablamos de problemas pues de sudoración. Hay gente que suda demasiado, que se llama hiperhidrosis, que ya eso es una enfermedad, que ya sudan muchísimo. Y está también el que no suda nada, que también eso puede llegar a ser una enfermedad, pero eso ya lo diagnostica pues un médico. Listo, no quiere decir que porque yo no sude mucho, entonces tengo un problema, no. Porque si yo no estoy muy entrenado, posiblemente no voy a sudar mucho, o hay gente que de por sí, pues no suda demasiado. Listo, entonces no el que sude más es porque está mejor, ¿sí? Eso no tiene nada que ver. Más o menos, cuando sudamos, uno puede perder más o menos de 2 a 3 litros por hora. Esto también es individual. Hay gente que suda más, hay gente que suda menos, como les estaba diciendo. ¿Para qué sirve la sudoración? Para disminuir esa temperatura central o esa temperatura corporal que le generamos por ese entrenamiento que estoy haciendo. ¿Qué pasa si no hidrato? Con esta pérdida de 2 a 3 litros por hora, por ejemplo. Entonces van a empezar obviamente a disminuir esos fluidos corporales, ¿sí? Si disminuyen esos fluidos corporales, va a disminuir el volumen sanguíneo o el volumen de la sangre, ¿sí? Y va a disminuir la presión arterial. Si disminuye la presión arterial, disminuye la frecuencia cardíaca, me puede dar un babeado ahí o me puede desmayar. ¿Listo? También, ¿qué puede pasar? Obviamente, al disminuir la presión arterial, el corazón tiene que hacer más esfuerzo para mantenerse, entonces hay un esfuerzo cardíaco más grande, me puede dar un infarto, por ejemplo, ¿sí? Aumenta más el calor y la temperatura central, porque entonces no estoy ayudando como a que mi cuerpo disminuya esa temperatura. Utilizo más glucógeno desde las reservas que estamos hablando porque tengo que hacer más esfuerzo, ¿sí? Y la percepción del esfuerzo va a estar más aumentada, entonces me va a costar mucho más. ¿Listo? Entonces a veces creemos también que es por mala alimentación y a veces la alimentación está muy bien, pero la hidratación mal. ¿Listo? Entonces si las dos cosas no están bien o si yo no controlo las dos variables, por cualquiera de los dos lados yo puedo empezar a ver disminución en mi rendimiento. ¿Sí? Entonces pararle bolas también. Hay formas de hacer tasas de sudoración. Entonces, por ejemplo, uno puede pesarse antes de empezar un entrenamiento, ojalá con la menor ropa posible, ¿sí? Y llevar la cantidad más o menos de cuánto me tomé en el entrenamiento. No sé, una caramañola puede tener 600 mililitros, normalmente las caramañolas normales. Entonces yo saber que yo en todo el entrenamiento me tomé 2 caramañolas, poniendo un ejemplo. Llego y me peso inmediatamente sin rehidratar, ¿sí? Sin ropa, porque si sudo mucho, entonces quitarme el sudor del pelo, quitarme la ropa si está muy sudada, porque si no voy a pesar más, porque esa ropa mojada me va a pesar más. Y si hay cambio en el peso, ese cambio que haya en el peso es lo que yo perdí por deshidratación. ¿Listo? ¿Qué sería lo ideal? Pues difícilmente uno va a llegar en el mismo peso, porque es difícil hidratar todo lo que uno pierde, pero lo ideal es que uno no pierda más del 2% del peso. ¿Listo? Entonces uno ahí puede hacer una simple regla de 3. Si yo, por ejemplo, 50 kilos es el 100%, el 2%, ¿cuánto es? Listo, que eso es más o menos, pues, ahí en ese caso, no sé cuánto da eso. Como 1 kilo, no sé. Bueno, eso se puede hacer y uno ahí más o menos puede saber cuánto está perdiendo y por ese tiempo de entrenamiento. Digamos que eso sería, uno ahí también, hay una fórmula donde uno le mete el tiempo de entrenamiento y uno ahí le puede sacar una tasa de sudoración a una persona y saber esta persona cuánto está perdiendo en ese tiempo de entrenamiento para saber cuánto repone. Listo, entonces pilas con esto que a veces no le paramos tampoco bolas y miren lo que puede pasar. Listo. Factores que, es que acá no veo con esta cosa. Ay. Factores que determinan la tasa de sudoración, ¿sí? Entonces, o sea, ¿qué afecta en que yo sude o no sude mucho? ¿Sí? Entonces, la intensidad del ejercicio, si voy a mucha velocidad, si voy a mucha potencia. Por ejemplo, en el caso de nosotros, cuando hacemos simulador, como estamos en un espacio cerrado, la tasa de sudoración puede ser mayor, así yo tengo un ventilador,
¿Listo? Entonces, pilas con la hidratación cuando hacemos simulador, porque yo puedo estar perdiendo más agua ahí en un entrenamiento encerrado que en un entrenamiento en calle. ¿Listo? Porque en calle, digamos que el mismo viento también le seca a uno más fácil el sudor, entonces digamos que uno no lo siente tanto, ¿sí? Y no va a haber tanto calor porque uno no está como tan encerrado. Entonces, digamos que el cuerpo puede disipar más fácil el calor si estoy en la calle, así estoy en un indoor, pues, por ejemplo. También va a depender de la temperatura, de la humedad, del viento que esté haciendo. Entonces, si entrenamos en un clima caluroso, si voy para una carrera en un clima caluroso, sí, hay que darle más importancia a esa hidratación. La ropa, entonces, la ropa negra, sí, puede generar que uno sude más si estoy muy tapado. Hay ropa que no transpira, pues que no tiene como ese efecto de transpirar, entonces hace que uno suda más. Listo, entonces la vestimenta que yo utilice también va a afectar esa tasa de sudoración. La aclimatación, digamos, cuando nos vamos a correr a un clima más caluroso, a un clima más frío, uno en frío no pierde tanto líquido, pero igual hay que hidratar, porque a veces creemos también que porque está haciendo frío no hay que hidratar, ¿sí? Obviamente en calor vamos a perder más líquido, pero entonces si yo no estoy aclimatado, posiblemente voy a perder más líquido, ¿sí? Y obviamente el estado de entrenamiento. Como les decía ahorita, a medida que uno esté más entrenado, posiblemente puede perder más líquido, ¿sí? Y en la genética también depende mucho que yo sude más o menos. Listo, muy bien. Entonces acá lo que les hablaba ahorita. Lo ideal sería no perder más del 2% del peso corporal, ¿sí? En esa sesión de entrenamiento que yo haga, ¿sí? Por eso es importante reponer en el durante, hidratar. Listo. Entonces acá puede bajar la temperatura, lo que les hablaba ahorita. En un 2% digamos que es controlable lo que puede pasar. Ya en un 3% ya estamos hablando de que el 10% del rendimiento puede empezar a disminuir. Ya si hablamos de un 4 o 6% de pérdida de peso, entonces ya la coordinación ya empieza a ver borroso, se baja el volumen sanguíneo, puedo tener náuseas, confusión, que ahí es cuando uno pues ya como que no le da. Listo. Y un 10% ya me puede dar un golpe de calor, un agotamiento, un infarto, un paro cardíaco, pues porque ya hay una hipotensión, se me baja demasiado la tensión y ya, puede caer ahí uno como un pollo. Listo. Entonces, tratar en lo posible de no tener que llegar a eso. Si alguno tiene pesa en la casa y puede hacer esto, ¿sí? O si entrenan en Dynamic, por ejemplo, que allá hay pesa y salen de allá y llegan allá, traten de pronto de llevar ese control para que más o menos sepan cuánto están perdiendo de líquido y mejorar de pronto esa hidratación, si tienen la forma de pesarse. Acá les traje, esto es una forma pues como muy didáctica y muy, también pues lo afectan muchas cosas. Por ejemplo, si yo me aplico un complejo B, me puede cambiar el color de la orina. Si estoy tomando hierro en pastillas, me puede cambiar el color de la orina, puede hacer que sea más oscuro. Sí, entonces hay cosas, si tengo una enfermedad renal, también. Entonces hay cosas que pueden alterar el color de la orina, pero este es esta tabla de colorimetría de la orina le ayuda a uno un poquito a saber cómo está de hidratado. Obviamente el color de la orina cuando yo me levanto, o la primera orina que uno tiene en la mañana va a ser un poquito más oscura. Traten de mirar es que no sea ni muy olorosa ni muy densa. Listo, lo ideal es que sea ojalá más líquida, no tan olorosa, y lo ideal es ahí donde ven el ideal en colores, ¿sí? Ya también que sea muy blanca, ya también entonces estamos hablando de que hay unas personas que también se sobrehidratan, ¿sí? Que toman agua y agua y agua. Hay algo que se llama la hiponatremia, que es cuando se diluye el sodio con el agua, ¿sí? Y hay un bajón de sodio. Entonces, cuando hay un bajón de sodio, eso se llama hiponatremia, ¿sí? Y eso que puede dar lo mismo, bajón de presión, se me baja la presión porque acuérdense que a los hipertensos que les quitan el sodio porque sube la presión. Si yo dejo de consumir sodio, se me baja la presión y también me puede dar un babeado y caigo como un pollo también, ¿sí? Entonces eso muchas veces da de solo hidratar con agua, porque entonces a veces creemos que solo es hidratar con agua. ¿Sí? Entonces, si yo solo hidrato con agua y no repongo electrolitos, sodio, cloro, potasio, hago una dilución del sodio en mi cuerpo, ¿sí? Y me puede dar una hiponatremia, ¿sí? Tomo tanta agua, no recupero sodio, se diluye el sodio, ¡trin! Se me bajó la presión y ahí caí. ¿Listo? O empiezo con esos mismos síntomas de una deshidratación. Entonces, también está mal el que está sobrehidratado y también está mal el que tiene una deshidratación severa. ¿Listo? Entonces, esto le puede ayudar a uno también un poquito a saber dónde estoy o dónde me mantengo.
Listo, para también por ahí controlar un poquito el tema de la hidratación. Entonces acá sí les quería traer un poquito como cuánto y cómo hidratar, porque creo que el tema de la alimentación uno lo escucha más y lo tiene un poquito más claro, porque todo el mundo habla y todo el mundo sabe, o uno viendo a los compañeros también pregunta, ¿cierto? Pero como que el tema de la hidratación poco se sabe. De igual forma, este sí es más individual. Digamos que en términos de carbohidratos y alimentación, uno puede hablar más en temas generales porque ahí no depende tanto del peso. Acá sí depende mucho del peso o de si yo sudo o no sudo tanto, ¿sí? Entonces, acá sí debe ser más individualizado. En el antes, en términos generales, uno hablaría de que se debería consumir antes de empezar acá estamos hablando obviamente de entrenamientos largos, ¿sí? 500 mililitros de líquido, acá entra cualquier líquido, ¿cierto? Entonces no es solo el agua que yo me tome en el día. Uno entonces también toma que la aromática, que el café, que la sopa, que la infusión, entonces ahí suma todo lo que yo tome en líquido, ¿sí? Entonces en el antes, pues lo ideal sería consumir buen líquido antes de empezar a entrenar, ¿listo? O por lo menos mirar cómo está mi orina antes de salir, pues y si veo que estoy muy deshidratado, entonces venga, métale un poquito más antes de arrancar. En el durante, en términos generales, esto también es muy individual, uno que les dice, cada 15, 20 minuticos, métale un sorbito al termo, trátese de tomar entre 120 y 180 mililitros, para garantizar que más o menos usted en una hora se esté tomando una caramañola. Listo, se habla de 1 hasta 2 caramañolas por hora, ¿sí? Y miren que muchas veces uno ni siquiera se toma una, así el entrenamiento sea 2 horas, ¿sí? Entonces, empezará de pronto a trabajar un poquito en esto, porque entonces nos vamos para la carrera a meternos todo el líquido y toda la comida que nunca ensayamos en los entrenamientos y llegan donde uno a decirle, ay, es que ese gel me cayó mal, ay, es que me dio reflujo, ay, es que me dio una diarrea, llegué con unas ganas de vomitar. Pues claro, si no entrenaste el estómago y el intestino a recibir líquido y a recibir comida durante los entrenamientos, no esperes que en una carrera que el sistema digestivo está estresado porque estamos con un montón de adrenalina y de estrés, ¿sí? Entonces el estómago digestivo tampoco vaya a estar allá súper disponible para absorber y vos le empeces a mandar un montón de cosas que nunca has ensayado. Ay, es que me da miedo deshidratarme, entonces en la carrera sí, tomémonos todo el líquido porque eso es una deshidratación, pero yo nunca la ensayé en el entrenamiento, ni en la casa, ni cuando hice el simulador. Entonces no esperes que no te dé un vaso, que no te dé un reflujo, que no te dé un vómito, porque si yo eso no lo he ensayado, posiblemente mi cuerpo no lo va a tolerar. ¿Listo? Entonces el estómago y el intestino también se entrenan para comer cada vez más gramos de carbohidratos si lo necesito o para hidratar. ¿Listo? Si el entrenamiento es menor a 1 hora, con agua es suficiente realmente y como les digo, una caramañolita por hora como mínimo, ¿sí? Si el entrenamiento es mayor a 1 hora, se habla, aquí eran 1200, perdón, de 600 a 1200 mililitros por hora, o sea, hasta 2 caramañolas. Listo. Ahí sí ya empezamos a hablar de que ojalá tenga carbohidratos, más o menos, si ustedes le han mirado a un Gatorade, por ejemplo, cuántos gramos de carbohidrato tiene, un Gatorade de 600 mililitros trae más o menos 30 gramos de carbohidrato. Listo, o sea que está dentro del rango. Listo, o sea que traiga más o menos de 20 a 60 gramos por litro de carbohidrato. Los carbohidratos uno los puede aportar de forma líquida o de forma sólida. Si yo, por ejemplo, me voy a llevar un gel, pues no es necesario que mi bebida tenga carbohidratos, porque ya en el gel yo me los voy a comer, a no ser de que yo necesite los 20 gramos que trae el gel más los 30 que trae el Gatorade, entonces yo necesito 50 para esa hora, listo, ¿sí? Pero si vamos a hablar de que más o menos necesito 30, de 20 a 30, porque yo no estoy muy acostumbrado a comer durante, entonces o me llevo la bebida con carbohidratos, o me llevo la bebida solo con sales, si es que el entrenamiento va a durar más de 1 hora, porque entonces hay que reponer el sodio como hablábamos ahorita, y los carbohidratos me los llevo de forma sólida. ¿Listo? O mato 2 pájaros de un solo tiro. En la bebida meto los carbohidratos y si ustedes miran las bebidas deportivas tienen carbohidratos y tienen sales a la vez. Entonces ahí estoy matando 2 pájaros de un solo tiro. ¿Listo? Tengo carbohidratos y tengo sales. ¿Sí? Entonces debería tener de 20 a 60 gramos por litro. Cuando hablamos de múltiples fuentes de carbohidrato, por ejemplo la glucosa y la fructosa, acuérdense que la fructosa está en las frutas, ¿sí? De forma natural, y la glucosa pues es como el azúcar normal, ¿sí? El azúcar pues
el azúcar blanca, por decirlo así. Lo que pasa es que la glucosa se absorbe con un transportador para que ingrese a la célula y la fructosa tiene otro transportador para ingresar a la célula. Entonces, si yo utilizo los dos carbohidratos, la glucosa y la fructosa, en eso que me estoy comiendo, ¿sí? Voy a tener más disponibilidad en el músculo porque no saturo la entrada de la glucosa. Si yo solo mando glucosa, puede que ya mande demasiada, que se sature la puertica y no haya cómo entrar más. Pero si yo mando glucosa y por aquí entra la fructosa, voy a tener más disponibilidad en el músculo porque la fructosa entra por otro lado, por decirlo así. Listo, entonces uno habla de que después de las 2-3 horas de entrenar, esas fuentes de carbohidratos sean múltiples, o sea, que no solo sea glucosa, sino que haya también fructosa, maltodextrina, es otra forma de carbohidrato que también está ahí. Entonces, que hayan varias fuentes de carbohidrato para que haya mejor absorción. Listo. El sodio, entonces, ¿para qué sirve? El sodio ayuda en la retención de líquidos. Entonces, si una bebida tiene sodio, voy a retener más líquidos. Por eso los hipertensos les mandan diuréticos, porque retienen líquidos normalmente. Entonces a nosotros, que somos deportistas, necesitamos reponer sodio, por lo que ya les dije ahorita, para que no nos dé una hiponatremia, para que no nos dé una deshidratación, ¿sí? Entonces ayuda a la retención de líquidos, ayuda a la palatabilidad. Muchas veces las bebidas hidratantes traen ese sodio en milimoles o en miliequivalentes, ¿sí? Entonces eso ya uno les ayuda pues con eso, no se preocupen, pero más o menos por hora de entrenamiento, después de las 2 horas normalmente, uno debe empezar a meter sodio, pues sales, ¿sí? Entonces están estas pastillitas efervescentes, están las cápsulas de sales, ¿sí? Más o menos por hora, si hablamos de un promedio, se necesitan de 400 a 600 miligramos por hora, ¿listo? En promedio. Después de las 2 horas. Ya si el clima es caluroso, si la persona suda mucho, pues ya uno puede estar hablando de un poquito más. ¿Listo? O si van para carrera, entonces uno que les dice, el día antes, haga carguita también de sodio, échale un poquito más de sal a las preparaciones, al aguacate, a la fruta, a la ensalada, como para que haga una carguita más de sodio, para que nos ayude de pronto para esa carrera, que no se nos baje. Listo. Pilas de pronto los que usan, que ahora está tan de moda, la sal light, que es la azulita de Refisal, por ejemplo, o la sal del Himalaya. Listo, porque digamos que eso para una persona hipertensa muy bien, porque tiene menos sodio, pero para un deportista que necesita reponer sodio, porque estábamos gastando sodio en los entrenamientos, no vamos a reponer sodio con una sal light o con una sal del Himalaya. Listo, porque el aporte de sodio de esas sales es más bajo. O sea, nosotros deberíamos usar sal común, la verde, Refisal, la normal, cualquiera, sal común, listo, que tenga el sodio normal, a no ser de que entonces ya sea una persona hipertensa, ya sea una persona con una enfermedad renal, pues ya cada uno mira el contexto de cada persona, pero si estamos hablando de personas sanas, deberíamos utilizar una sal normal, listo. Entonces a veces caemos también, como en lo mismo que hablábamos al principio, creemos que para todos los deportes es lo mismo. Ustedes, si a uno un man de un gimnasio lo ve tomándose un Gatorade, ay, no, te vas a engordar, vas a acumular grasa, te vas a subir de peso. Pues claro, es que si usted se va a hacer 1 hora de gimnasio y se toma un Gatorade, pues lo que quemó en el gimnasio lo tomó en el Gatorade, ¿sí? Digamos que para hacer gimnasio no necesitas tomarte un Gatorade, pero para montarte 3, 4 horas, 5 horas en una bicicleta sí lo necesitas. Listo, entonces hay que mirar en qué contexto estamos hablando y de qué deporte estamos hablando, porque no estamos hablando de que la alimentación para todos los deportes es igual. Listo. Bueno, preferiblemente bebidas frías, obviamente nos van a provocar más, pues si están frías, más o menos a 8 o 10 grados y que tengan sabor. Listo, pues obviamente preferimos algo que sepa bueno al agua, ¿sí? Muchas veces. Entonces ya cuando estamos tan cansados, ahí sí, pásenme el Gatorade, pásenme la Coca-Cola, pásenme la Malta. Listo, muy bien. Bueno, por acá, listo. Esto era como lo que les traía en términos generales. Obviamente, pues ya cada uno, como les digo, va a cambiar lo que necesita, ¿sí? Pero más o menos en términos generales, esto era lo que les quería como compartir hoy. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, si les quedó claro. Bueno, Clau, no, mil gracias y esperar aquí las preguntas. Adelante. Pregunten, que la pregunta de uno puede ser la de otro.
Y ahí le quitan la duda a varios. Hola, Clau, yo hago una pregunta. Por aquí habla Alejandro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Clau, si uno está como con el objetivo de rebajar un poquito, ¿cuál sería como una recomendación para uno rebajar pero sin perder músculo? O eso es imposible prácticamente. No, digamos que sin perder músculo, digamos que, como les hablaba ahorita, la glucosa o si tenemos buenas reservas de glucógeno o de glucosa en el cuerpo, vamos a cuidar la masa muscular, ¿sí? O sea, le tenemos muchas veces muchos miedos a los carbohidratos que porque engordan, pero es la única forma de cuidar el músculo cuando hacemos un deporte de resistencia, ¿sí? Porque como les digo, nosotros no necesitamos una dieta alta en proteína porque no es nuestra prioridad hipertrofiar. Entonces, digamos que para alguien en un deporte de resistencia, uno más o menos cuánto manda de proteína, por ahí de 1.4 a 1.6 gramos por kilo de peso saludable, o sea, no de alguien que esté en sobrepeso o en obesidad, ¿cierto? Poniendo un ejemplo, para alguien que quiere hipertrofiar, uno manda más o menos de 2 a 2.5 gramos por kilo, ¿sí? Entonces, si yo quiero cuidar mi masa muscular, ese puede ser un requerimiento proteico, pero yo me puedo comer la proteína que necesito, pero si en carbohidratos mi dieta está bajita, ¿sí? Mi cuerpo para los entrenamientos va a tener que recurrir a esa proteína como fuente de energía. Entonces, puede que yo esté comiendo muy buena proteína, pero me la estoy llevando como fuente de energía en los entrenamientos. Entonces, digamos que ahí yo le daría prioridad a que tengas una dieta alta en proteína para cuidar el músculo, moderada, alta, y mirar en temas de carbohidratos cuánto necesitas para que en esa pérdida de peso no te lleves el músculo, sino solo la grasa, que es lo que uno busca. Bajar es grasa, pero conservar la masa muscular. Lo que pasa es que ahí sí ya estamos hablando de ya una planeación dietética, de yo decirte cuántos gramos de cada cosa te tendrías que comer, porque así en términos generales es muy difícil decirte, pues, ay, comete 5 harinas, no, porque no sé cuántas necesites para tu gasto en este momento, ¿sí? Pero digamos que no le tengan miedo a los carbohidratos, que de alguna forma es la única, y para el gasto que ustedes tienen o que tenemos, es la única forma de cuidar la masa muscular, ¿sí? No al exceso, pero tampoco pues a que, ay, no, pues las 4 harinas y yo hago 4 horas diarias de ejercicio. Uy, no, muy poquito. Y un hombre siempre va a necesitar más de pronto que una mujer, entonces ahí es ajustarlo como para que perdas grasa, pero no perdas músculo. Claudia, te hago una consulta. En el caso mío, yo me cuido mucho en la alimentación y considero pues que me alimento muy bien, y escuchando todas tus recomendaciones, digamos que pues no lo cumplo al 100, pero trato. Y mi preocupación es el peso, o sea, yo no quisiera bajar de peso, sino conservar el peso que actualmente tengo, porque me da miedo ya como sentirme más delgada, no me gusta, o sea, estoy en mi peso ideal y quiero mantenerme así, pero hay veces cuando hago fondos de 3, 4 horas hasta 5, al día siguiente yo siento que perdí como mucho peso y eso me da mucho miedo. Entonces yo quisiera saber como a qué de pronto yo le debo aumentar en la alimentación, no sé si los carbohidratos o las harinas, como para no bajar. Y tú llegas, digamos, de esos fondos y llegas con buen apetito, pues demasiado, o sea, almuerzas bien. Sí, más que todo como mucha proteína, porque el hambre es pero una cosa impresionante. Entonces la proteína es como la que me sacia, digámoslo así, como esa agonía que me da. O sea, cuando yo llego, inmediatamente no me entra la comida, tengo que esperar como una media hora. Después de la media hora, ahí sí ya empieza el hambre impresionante, y trato de comer como mucha proteína acompañada de carbohidrato. Y a las 2 horas vuelve otra vez esa hambre impresionante y yo como, pero entonces no sé si está bien o si, pues no sé. Pues yo diría que recuperar muy bien las dos cosas, o sea, proteína, mínimo, si hablamos más o menos en promedio, una porción normal de proteínas por ahí 100 gramos en crudo de proteína, ¿sí? Hasta 150, pues podríamos decir. Yo diría meterle por ahí 2 o 3 harinas siquiera en ese almuerzo, ¿sí? Al alguito trata de comerte como otra cosita que tenga ojalá los 3 macronutrientes, proteína otra vez, digamos, puede ser en forma de queso, en forma de un yogur, ¿sí? Algo de harina también puede ir ahí, avena, cereal bajo en azúcar si quieres, pues que no aporte mucho azúcar.
y algo de grasa. Digamos que en términos de grasa, la grasa es lo que más calorías aporta. Entonces, si yo no quiero perder mucho peso o quiero mantener mi peso, digamos que en términos de recuperación, pues la grasa me puede ayudar un poquito, ¿sí? Porque en términos calóricos, una porción de grasa te aporta 9 calorías, mientras que una porción de harina o de carbohidrato, un gramo de grasa aporta 9 calorías, un gramo de carbohidrato aporta 4, ¿sí? Entonces, de pronto en cada comidita, métele una porción de grasa, ojalá una grasa buena, obviamente, ¿cierto? Aguacate, frutos secos, semillas, aceitunas si te gustan, mantequilla de maní, todas esas mantequillas de nueces, que de pronto te ayuden a recuperar bien. ¿Sabes en qué te puedes fijar vos? En cuánto estoy teniendo en gastos en esos fondos, ¿sí? En calorías, y más o menos tratar de que lo que yo me coma después de ese gasto, pues se acerque un poquito a esas calorías que gasté, porque si yo quiero mantenerme, tengo que tratar de comerme lo que estoy gastando, ¿sí? Entonces hay que tratar como de acercarse un poquito a eso. Yo diría subirle un poquito a los carbohidratos y a las grasas no en exceso, pero sí un poquito para que te ayuden como a cubrir esas calorías que gastaste. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Y también pues nos sobre una consulta, si el caso persiste. Sí, ya si ves pues que seguís perdiendo peso, la cosa es ya si uno de irse a los números. Venga, usted está gastando 2.000, hay que comer 2.000. Sí, ya es de irse pues uno a los números, porque ahí por encima es difícil pues uno saber si, obviamente si estás bajando es porque te está haciendo falta comida, entonces hay que subirle. Y digamos que si lo ves desde temas de rendimiento, súbale a carbohidratos. Súper, gracias. ¿Alguien más? Por ahí hablaron del ayuno intermitente, Clau, en cuanto a perder peso. El famoso tema del ayuno intermitente, con el objetivo de bajar peso. Bueno, malo, opiniones, todavía está muy amplio o no tan definido el tema. Sí, o sea, el único problema ahí con el ayuno es que hay infinitas formas de hacer ayuno, ¿sí? Entonces hay ayunos de 12 horas, hay ayunos de 14, hay ayunos de 16, hay ayunos de 24 horas, ¿sí? Entonces digamos que no han logrado hacer un estudio con una muestra muy grande de una misma gente que haga el mismo ayuno, porque todo el mundo está haciendo ayunos diferentes. Entonces es muy difícil coger una muestra muy grande, porque si hacen un estudio con 10 peludos, pues los datos que eso arroje no va a ser muy significativo como para uno extrapolar eso a una población general y decir es que el ayuno sí sirve o el ayuno no sirve, ¿sí? Entonces de pronto la única, ahí como el único inconveniente que hay con los estudios en ayuno es ese, que es que todo el mundo hace ayunos diferentes. Hay otros que hacen hoy no como y mañana como cualquier cosa, o sea, ad libitum que hablan, o sea, lo que se me atraviese. Esa es otra forma de ayuno. Entonces hay por ahí 20 formas de ayuno, entonces es muy difícil saber, ¿sí? Si el que sirve es el de 18, el de 16, el de 12. Si hablamos desde el ciclo circadiano, ¿sí? O sea, el reloj biológico que tiene el cuerpo, el ayuno que uno debería hacer es de 12 horas. ¿Listo? Como para que el reloj del cuerpo funcione bien. O sea, coma a las 7 de la noche y desayune a las 7 de la noche, a las 7 de la mañana. ¿Listo? Ese es el mínimo ayuno que uno debería hacer. Ya el que hace ayunos de 14, de 18, pues yo diría que si vos entrenás en la mañana y haces un deporte de resistencia, no lo recomendaría mucho en deportes de resistencia, ¿sí? Porque pues no vas a rendir bien. Porque pues si yo tengo un ayuno de 16 horas y mi primera comida es al mediodía, pero yo entreno de 6 de la mañana a 10 de la mañana, pues no creo que el rendimiento pues sea muy bueno ahí. Listo. Yo recomendaría un ayuno intermitente para un sedentario, para una persona que de pronto en entrenamiento de fuerza sí ha visto que no ayuda mucho en el tema del mantenimiento de la masa muscular, entonces tampoco lo recomendaría, digamos, en alguien que solo haga gimnasio. Sí, a no ser de que recupere muy bien el resto del tiempo que si come o en esa ventana de comida bien la proteína y las calorías que se debe comer. Digamos que es una herramienta más que existe, no para todo el mundo y no la única que sirve, que es que eso es lo que nos venden. Ah, es que el ayuno es el único que sirve para bajar de peso. No, el ayuno es una herramienta más como la dieta cetogénica, como la dieta alta en proteína, como la dieta alta en carbohidratos, es una herramienta más, ¿sí? Ya uno es el que se adapta a la herramienta que más se adapte, perdón la redundancia, al estilo de vida que yo llevo o a lo que yo necesito,
sin querer decir que es el único que sirve, no, todos los métodos sirven mientras haya un déficit calórico, usted va a bajar de peso, si lo que quiere es bajar, ¿sí? Pero entonces vas a ver los mismos resultados si haces ayunos, si comes 5 veces al día, si comes 3 veces al día, si comes una dieta cetogénica, hágala bien y mire si tiene adherencia a ese método que está usando, ¿sí? Es lo único, pero que sea mejor, igual, peor que otro método, no, ya uno evalúa el caso y mira pues si, o hay gente que digamos el día de descanso hace ayuno, pues listo, ya mirará uno cómo le cuadra el resto de la semana, que termine recuperando bien, pero yo digamos en personas que hacen deportes de resistencia, normalmente no lo recomiendo. Tiene que ser pues que ya la persona insista, pues yo quiero, bueno, hágale, ensaye, pero no lo recomiendo. Una última pregunta, Claudia. ¿Cuál sería una forma como fácil o cómoda de reponer carbohidratos que no fuera dulce? Pues durante un entreno, como cuando uno sale o algo así, que sea como, porque pues sí, yo de pronto uno le dirán como yo decía, como unas galletas no muy dulces, pero como que otra forma podría ser una opción de reponer carbohidratos sin que fuera una muy dulce. Porque ahí digamos que también depende ese entrenamiento, digamos, para qué lo estás haciendo. Te voy a poner un ejemplo, si es un entrenamiento largo pero no es muy intenso, ¿sí? Digamos que ahí es bueno llevarse un carbohidrato o carbohidratos de absorción lenta, ¿sí? Sándwiches, que pueden ser salados, pues de jamón y queso, o sea, lo importante es que haya el carbohidrato, digamos que un sándwich puede llevar mermelada, o puede llevar jamón, o puede llevar queso, o puede llevar mantequilla de maní, ¿sí? Que digamos la mantequilla de maní en términos de rendimiento no me va a dar rendimiento, pero me da calorías, que igual necesito calorías porque estoy quemando calorías, pero lo que necesito para rendimiento, o sea, para hacer un sprint si lo quiero hacer, para seguir una rueda si quiero seguir una rueda y que me dé y no quedarme, o si me voy a ir a tirar un tiempo en una subida, ¿sí? Para rendimiento necesito carbohidratos, pero ahí pueden ser carbohidratos salados o pueden ser carbohidratos dulces, ¿sí? Ya si lo que yo necesito es energía ya, porque es que me va a dar la pálida o es que me llegó la subida, juepucha, y faltan 10 minutos para llegar aquí a la unión y yo quiero hacer tiempo en la unión, ahí sí necesitamos un carbohidrato de absorción rápida, que ahí sí estamos hablando de los dulces, ¿sí? Del gel, de la gomita, del bocadillo, ¿sí? Pero si digamos es una montada larga que vos vas a hacer a un ritmo constante, que no busca rendimiento en esa montada, sino más resistencia, por decir, aguantar mucho tiempo en la bicicleta, ahí pueden servir carbohidratos de absorción lenta que se absorben más despacio, entonces me van a dar energía por más tiempo. El carbohidrato de absorción rápida, pues como su nombre lo dice, se absorbe rápido, pero también se acaba muy rápido. Entonces si solo dependo también de esos, pues voy a tener que comer más seguido, porque se me va a acabar más rápido la energía, por decirlo así. Entonces digamos que ahí puedes llevar papitas saladas. Yo llevo, por ejemplo, hago papa salada, la parto en 4 y me llevo un pedacito, un cuartico en papel aluminio y me llevo toda la papita y me la voy comiendo. Yo hago wrapsitos con queso, con jamón, galletitas de soda también es válido. O sea, hay opciones saladas que también uno puede variar, pero que sean carbohidratos. Listo, como para que tengas energía, pues. Vale, listo, muchas gracias. Con gusto. Listo, listo, perdón, no más dudas. ¿Alguien más? No. Bueno, no, muchachos, yo creo que pues, la intención y la intencionalidad de esta charla era como que cogieran toda esa información que Claudia nos acaba de dar, súper importante, y que miren qué pequeños ajustes pueden ir haciendo como a sus entrenamientos y a la hora de entrenar y alimentarse y de hidratarse. Pues hay cosas que hacemos mal, entonces como ir mirando qué pequeños ajustes pueden ir haciendo, que esos pequeños ajustes van generando algo que se conoce por ahí como ganancias marginales, que son ganancias muy pequeñitas, pero que si uno une todas esas ganancias pequeñitas que va sumando los entrenamientos, pues al final van a dar unas ganancias de un 10%, y eso a nivel de rendimiento como tal en un deporte tan exigente como el ciclismo, por ejemplo, son muy altas, ¿sí? No se enloquezcan de pronto cambiando la alimentación y la dieta súper extremos, porque eso no les va a durar, sino empezar a hacer cambios pequeños, ¿sí? Cambios muy pequeños que sean significativos y que nos vayan ayudando mucho y que se vayan viendo en el tiempo, ¿sí? Que no es algo que dure solamente una semana, sino que dure mucho tiempo, y ya si quieren pues
tener una dieta, una alimentación, una guía nutricional como ya mucho más amplia, pues aquí tienen esta opción muy grande con Claudia, que es una nutricionista muy buena, que nos viene nos viene ayudando a nosotros también y a triatletas que también gastamos demasiada energía diaria por los niveles de entrenamiento que tenemos. Entonces aquí está como para que consulten con ella en caso de que tengan alguna consulta. Esperamos que les haya servido y les haya gustado como esta charlita. No sé si Bianchi tenga algo más como para aportar. No, agradecerte, Claudia, a ti. Claudia, no me silencio. Espere que se me había hundido, perdón. No, agradecerte a ti, Claudia, a todos los que participaron. Crear conciencia de que no es solo pedalear y por más que entrenemos, hay otras cosas que nos van a ayudar a mejorar y en este caso es igual de importante entrenar como alimentarnos bien y otras cosas que iremos conversando durante todo este tiempo. Te voy a agradecerle a todos. Ahí les queda esa perlita en cuanto a la hidratación para las próximas semanas para los que vayan a ir al Gran Fondo de Cartagena. Saben que es muy importante la hidratación en ese calor, tanto antes, durante como después. Entonces, no, mil gracias a todos. Igual cualquier duda nos pueden escribir también. Les mandaremos el teléfono a los interesados. Y bueno, no, mil gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias. Chao, ahí queda grabadito y el que quiera le enviamos la charlita, ¿listo? Exacto. Clau, porfa, le das como en detener. Listo. Gracias. Llena rollo.